La hija de un magnate solía mostrar comportamientos extraños en el aula. Cuando la maestra le pidió que entrara al vestidor para revisarla, ella inmediatamente tomó su teléfono y llamó al 911. El timbre sonó marcando el inicio de la clase y forzando un silencio renuente sobre el aula 1A de la escuela primaria Sor Juana Inés. Los niños de 6 años, aún aferrados al recuerdo de las vacaciones, se retorcían inquietos en sus sillas. El chirrido de las suelas sobre el piso de madera y el murmullo de las conversaciones aún no se habían apagado del todo. En medio de ese caos vibrante, Ximena Cortés estaba sentada como una nota silenciosa y discordante. La maestra Elena recorrió la lista de la clase con la mirada y se detuvo en el primer escritorio. 10 años en la enseñanza le habían dado una aguda intuición suficiente para distinguir entre un niño tranquilo y uno que se estaba conteniendo con todas sus fuerzas. Ximena no se parecía a ningún estudiante que hubiera conocido. Su cabello estaba recogido en un chongo moño perfectamente pulido, sin un solo mechón suelto. Su uniforme parecía recién sacado de una vitrina de exhibición. Sus pequeñas manos reposaban paralelas sobre el escritorio y su espalda formaba un ángulo exacto de 90 grados con el asiento. «Bienvenidos a la escuela Sor Juana», sonrió la maestra Elena, su voz cálida llenando la habitación. «Para empezar el día con energía vamos a ponernos de pie y estirarnos. Imaginen que sus manos intentan alcanzar las nubes». Los niños se levantaron con entusiasmo soltando risitas mientras se contorsionaban en diferentes posturas, agitando brazos y piernas. Ximena se levantó con un retraso notable. La maestra Elena entrecerró los ojos. Mientras sus compañeros se inclinaban hacia la izquierda y luego hacia la derecha, Ximena solo movía la cabeza con cautela. La parte superior de su cuerpo parecía estar rígidamente bloqueada en un bloque invisible. Sus grandes ojos marrones miraban alrededor del aula con vigilancia, como si temiera cometer un error en alguna regla no escrita, o peor aún, que alguien la estuviera espiando por la ventana. Llegó la hora del recreo. El patio se inundó de sol y gritos. Ximena se separó del río de niños que se precipitaba hacia el césped. Eligió una esquina escondida junto al muro de ladrillo rojo y permaneció inmóvil. Sus manos agarraban con fuerza el dobladillo de su falda escolar, los nudillos blancos por la tensión. A pesar de que la mañana de septiembre era fresca, gotitas de sudor comenzaban a brotar en su frente alta. «Oye, avienta el balón». Un balón de cuero lanzado por un grupo de niños rodó por casualidad y se detuvo justo a los pies de Ximena. Por reflejo natural, cualquier niño se habría agachado a recogerlo o lo habría pateado de vuelta. Pero Ximena solo miró el balón a sus pies con extrema confusión. Respiró profundamente mordiéndose el labio inferior y luego intentó empujar el balón con la punta de su zapato de charol. El movimiento fue mínimo, pero la reacción fue violenta. El rostro de Ximena palideció al instante. Sus pequeños hombros se sobresaltaron como si una dolorosa descarga eléctrica le hubiera recorrido la espalda. Cerró los ojos por un segundo, conteniendo un gemido en la garganta. La maestra Elena, que había estado observando a su extraña alumna desde el pasillo, decidió acercarse. Se arrodilló para estar a la altura de Ximena, tratando de mantener un tono de voz lo más natural posible. «Ximena, a ese grupo le falta una persona para jugar a la cuerda. ¿Quieres unirte? Es muy divertido». Ximena retrocedió un paso creando una distancia inmediata. En su mirada apareció un miedo puro. No era la timidez del primer día de clases, sino el pánico a alguna consecuencia que solo ella conocía. «Yo no puedo jugar, maestra». «Es solo brincar la cuerda, la giraré muy despacio para ti, ¿sí?». Ximena negó con la cabeza enérgicamente, llevando una mano inconscientemente a su abdomen y presionando con fuerza sobre la tela blanca de su blusa. «No, gracias, maestra Elena. Prefiero quedarme aquí observando». La respuesta era demasiado madura, demasiado articulada para una niña de 6 años. El timbre que anunciaba el fin del recreo salvó a Ximena de la conversación. Se dio la vuelta y se alejó con un andar rígido. Cada paso era pesado como el de una marioneta de madera a la que no le han engrasado las articulaciones. La siguiente hora de clase transcurrió bajo una tensión invisible. Ximena mantuvo esa postura de sentada absurdamente recta.
Entonces levantó su pequeño brazo. «Maestra, ¿me permite ir un momento afuera, por favor?» La maestra Elena asintió. El reloj en la pared marcaba los minutos, 5 minutos, luego 10. El asiento del primer escritorio seguía vacío. Un mal presentimiento creció en el corazón de la joven maestra. Hizo una seña a su asistente para que vigilara la clase y salió rápidamente del aula. El pasillo estaba desierto, solo el eco de sus pasos apresurados resonaba en el suelo de baldosas. La maestra Elena se detuvo frente a la puerta del baño de niñas escuchando. No había ruido de descarga de agua ni pasos, solo un silencio escalofriante. Empujó suavemente la puerta entreabierta. Adentro, frente al gran espejo sobre el lavabo, Ximena estaba de pie. No vio a la maestra entrar. Sus manos se aferraban al borde del lavabo de porcelana blanca, los nudillos blancos por el esfuerzo sobrehumano que hacía para mantenerse en equilibrio. Ximena tenía la cabeza inclinada, el pecho subía y bajaba con violencia. Su respiración era superficial y agitada, intercalada con pequeños siseos que se escapaban por entre sus dientes. A través del reflejo del espejo, la maestra Elena vio el rostro de su alumna contraído en un terrible dolor silencioso. Ximena levantó la vista y los ojos de ambas se encontraron en el cristal. «Ximena», exclamó la maestra Elena corriendo a sostener los temblorosos hombros de la niña junto al lavabo. Cuando su mano la tocó, el cuerpo de Ximena estaba helado pero rígido como una piedra. En el momento en que vio el reflejo de la maestra en el espejo, fue como si un interruptor invisible se hubiera activado. Ximena tomó una respiración fría, se tragó el sollozo y se irguió de inmediato. Sus diminutos dedos ajustaron torpemente el cuello de la blusa, alisando la falda a pesar de que no estaba arrugada. «Estoy bien, maestra», dijo Ximena con voz seca, aunque sus ojos aún estaban llenos de lágrimas. «Solo me sentí un poco mareada». La maestra Elena no le creyó, pero la resistencia en la mirada de la niña la detuvo. Acompañó a Ximena de vuelta al aula. Cada paso que daba la niña en el pasillo era pesado y forzado, como si sus pies llevaran plomo en lugar de zapatos de cuero. La jornada escolar terminó en una atmósfera de pesadez privada entre la maestra y la alumna. Cuando sonó el timbre de salida, Ximena guardó sus libros con una lentitud y precisión extrañas, sin la emoción de ir a casa que mostraban los otros niños. El portón de la escuela Sor Juana estaba abarrotado de padres y vehículos. En medio de los carros familiares salpicados de lodo y el bullicio de los claxones, un sedán negro reluciente se detuvo en el camino principal, arrogante y aparte. La puerta del coche se abrió. Un hombre descendió ajustándose el impecable faldón de su costoso traje. Ricardo Mendoza, el padre de Ximena, exudaba la prisa de alguien que carga con el peso del mundo. Aún llevaba un auricular Bluetooth parpadeando en azul, sus ojos fijos en la pantalla brillante de su teléfono. Del asiento trasero salió una mujer. Elisa, la madrastra de Ximena, era de una belleza afilada. No sonrió para saludar a los otros padres. Sus ojos estrechos recorrieron la multitud y se detuvieron en Ximena, inspeccionándola de pies a cabeza como un perito que evalúa un artículo de subasta. Al ver el coche de su padre, Ximena se detuvo un instante. Inhaló profundamente su pecho, se tensó con dificultad. En un abrir y cerrar de ojos, encendió su modo de perfección: espalda recta, barbilla ligeramente levantada, caminando pausadamente hacia el coche, a pesar de que las gotitas de sudor por el dolor comenzaban a brotar en sus sienes. Ricardo interrumpió la llamada. Se inclinó para darle un beso superficial y apresurado en la frente a su hija. Sus ojos seguían revisando su reloj de pulsera. «¿Cómo le fue hoy a mi campeona? ¿Hiciste que tu papá se sintiera orgulloso?» Ximena asintió rápidamente, su cuerpo rígido. Se quedó quieta con las manos apretadas a los costados sin atreverse a refugiarse en los brazos de su padre. Elisa no dijo nada. Se acercó su esbelta mano, ajustó el cuello de la blusa de Ximena. Luego deslizó un dedo con fuerza a lo largo de su hombro para comprobar la rectitud de su espalda. La maestra Elena se acercó tratando de mantener una sonrisa social para indagar. «Buenas tardes, señor y señora Mendoza. Ximena se portó muy bien hoy. Solo quería preguntar algo. Noto que sus zapatos son muy bonitos, pero ¿no le parecen un poco rígidos?»
Parece que le cuesta moverse. Elisa se giró, su mirada glacial recorrió a la maestra. Tiene buen ojo, dijo con un tono condescendiente y orgulloso. Son zapatos ortopédicos especiales, hechos a medida en Italia. La suela es completamente rígida para inmovilizar el talón y los huesos del pie. No le permitimos a nuestra hija usar tenis flojos y baratos, eso arruinaría su porte de dama. Ricardo asintió a su lado, guardando el teléfono en el bolsillo de su traje con voz de autosuficiencia. Así es. Le dije a Elisa que no escatimara en gastos. Su madre biológica falleció joven y quiero compensar a Jimena dándole lo mejor del mundo. Es una inversión para su futuro. ¿Entiende, maestra? Hablaba de su hija en términos de negocios, sin darse cuenta de que Jimena se mordía el labio inferior hasta el punto de sangrar para soportar el dolor de esos zapatos de nobleza. Pero señor, la maestra Elena intentó insistir, su voz cargada de preocupación. Durante la clase de hoy Jimena no se sintió bien, respiraba con mucha dificultad y solo se está acostumbrando. Elisa la interrumpió, su tono se endureció. La perfección requiere disciplina estricta. Si la mimamos, ¿cómo va a madurar? El teléfono de Ricardo volvió a sonar. Frunció el ceño e hizo un gesto apresurado. Tenemos que irnos, estamos a punto de perder un vuelo. Jimena, sube al coche, hija. Se dio la vuelta y se metió en el asiento del conductor, dejando atrás la creciente ansiedad en los ojos de la joven maestra. Elisa colocó su mano con uñas largas pintadas de rojo intenso sobre el hombro de Jimena para empujarla al asiento trasero. Tan pronto como esa mano presionó con fuerza sobre su hombro, Jimena se estremeció como si se hubiera quemado. Los grandes ojos de la niña miraron fijamente a la maestra Elena por última vez. En el fondo de esos ojos, la maestra no vio una despedida, sino un destello de terror absoluto, un miedo puro antes de que la oscuridad se precipitara. ¡Pum! La puerta del coche se cerró de golpe, pesada y definitiva, ocultando por completo a la niña de la vista de la maestra Elena, encerrándola firmemente en la elegante caja negra que se alejaba rodando. A la mañana siguiente, el sol salió tan brillante como siempre, pero Jimena Mendoza parecía haber emergido de una noche interminable. Entró al aula con los ojos hundidos, las ojeras visibles bajo sus largas pestañas. La forma en que se movía paso a paso era cautelosa y aprensiva. La clase de educación física comenzó a las 9 de la mañana. El vestidor de niñas era un bullicio ruidoso. El golpeteo de los casilleros de metal, el roce de los tenis en el piso y las risitas de las niñas de 6 años llenaban el espacio. Las niñas estaban ansiosas por quitarse los uniformes rígidos y ponerse ropa deportiva holgada y cómoda. Lanzaban calcetines, tiraban zapatos y jugaban entre ellas sin preocupaciones. Pero Jimena no. Se había retirado a la esquina más alejada de la habitación, donde la luz fluorescente del techo no llegaba. Cruzó los brazos sobre el pecho, abrazando su cuerpo como un reflejo defensivo contra el frío invisible. Jimena todavía llevaba su pulcro uniforme blusa blanca, abotonada hasta el cuello, falda de tablones impecable y esos temidos zapatos de charol. La maestra Elena entró al vestidor para verificar la situación antes de llevar a la clase al patio. Su mirada recorrió rápidamente a los estudiantes que saltaban y se detuvo en la pequeña y solitaria sombra en la esquina. «Jimena», llamó la maestra Elena suavemente acercándose. «¿Por qué no te has cambiado? Tus compañeras están a punto de salir al patio». Jimena se sobresaltó, pegándose aún más a la fría fila de casilleros de metal. Negó con la cabeza vigorosamente, su chongo ajustado temblando. «No me voy a cambiar, maestra. Yo puedo usar esto. Pero hoy haremos carreras de relevos. Este vestido te molestará y el sudor arruinará tu blusa», explicó la maestra Elena con paciencia, su tono suave como si estuviera apaciguando a un gatito asustado. «No importa, puedo soportarlo. Estoy acostumbrada». La voz de Jimena era apenas un susurro, casi engullida por el ruido ambiental, pero la maestra Elena notó el temblor en ella. Se dio cuenta de las grandes gotas de sudor que comenzaban a rodar por su sien hasta su cuello, empapando el cuello de su blusa blanca inmaculada, a pesar de que Jimena no había hecho ningún ejercicio. Su respiración era pesada e irregular,
como la de alguien que acaba de correr un maratón. La ansiedad se disparó en el corazón de la joven maestra. Dio un paso más, extendiendo la mano para tocar la frente de su alumna. «Jimena, ¿tienes fiebre? Te ves muy pálida». Al ver la mano de la maestra dirigida hacia ella, Jimena retrocedió aterrorizada. El tacón rígido de sus zapatos se enganchó en la pata del largo banco de madera detrás de ella. Se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. «¡Cuidado!». La maestra Elena se lanzó rápidamente rodeando con el brazo la espalda de su alumna antes de que golpeara el borde del casillero. Fue un movimiento de agarre preciso. Su mano derecha se presionó firmemente contra la espalda de Jimena, justo debajo de la blusa. Y fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. En lugar de la sensación suave y cálida de la piel de una niña o la tela de algodón normal, la palma de la maestra Elena sintió algo completamente diferente. Estaba rígido, frío, áspero. Una superficie resbaladiza como plástico duro, intercalada con crestas de metal que corrían a lo largo de su columna vertebral, ocultas discretamente bajo ese uniforme perfecto. La maestra Elena se quedó paralizada, sus ojos abiertos por la sorpresa. En ese breve segundo, su cerebro luchó por procesar lo que estaba tocando. ¿Un corsé ortopédico? ¿Una armadura? ¿O algo peor? Pero Jimena no le dio tiempo para especular. Tan pronto como sintió la mano de la maestra tocar su secreto, lanzó un grito agudo que rasgó el ruido del vestidor. «No, no me toque». Jimena apartó la mano de la maestra Elena con una fuerza increíble para su pequeño cuerpo. Se levantó torpemente, sus ojos grandes y asustados miraban alrededor como un animal acorralado, comprobando si alguna compañera había visto la escena. Afortunadamente las otras niñas estaban ocupadas peleando por un balón de baloncesto cerca de la puerta y nadie había prestado atención. Jimena retrocedió temblando, cubriéndose la espalda con ambas manos, murmurando palabras incoherentes en pánico. «Se movió. Voy a morir. Mamá Elisa se dará cuenta. El corsé de postura. $5,000. Se movió». La maestra Elena se puso de pie tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía sin control. «Jimena, tranquilízate. No te haré daño. ¿Qué se movió? ¿Qué llevas puesto debajo de la ropa?». Jimena negó con la cabeza enérgicamente. Las lágrimas comenzaron a brotar, empañando el ligero maquillaje que alguien le había puesto esa mañana. «Nada, maestra. No pregunte más. Mi abuela me va a aniquilar. El doctor Santiago dijo que nadie debía saberlo. Me ayuda a tener una cintura bonita, como las señoritas de antes, para ser digna de los Mendoza». El nombre Doctor Santiago y la frase cintura bonita, pronunciados por una niña de 6 años, le helaron la sangre a la maestra Elena. Recordó las historias de la costumbre de vendar los pies o apretar la cintura de la época medieval, cosas que creía enterradas para siempre en los libros de historia. Pero ahora se manifestaba justo ante sus ojos en el cuerpo de su pequeña alumna. «Jimena, escúchame», se acercó la maestra Elena bajando la voz a un susurro pero con firmeza. «Siéntate aquí y descansa un poco. ¿Sí? Ya no te obligaré a hacer ejercicio. Quédate quieta, respira profundamente. Regreso en un momento». Dejando a Jimena acurrucada en el banco, la maestra Elena salió corriendo del vestidor, subiendo directamente las escaleras hacia la oficina del director. Cada paso resonaba en el pasillo con una ira contenida. Irrumpió en la oficina del director López sin siquiera tocar. «Director López, tenemos una emergencia. Jimena Mendoza está siendo víctima de maltrato. Lleva un aparato ajustado a su cuerpo. Dice que es para hacerle la cintura delgada. Tenemos que llamar a la policía o a servicios sociales de inmediato». El director López, un hombre de mediana edad con gafas de lectura caídas sobre la nariz, levantó la vista lentamente de su papeleo. Se quitó las gafas, frotándose las sienes con la conocida expresión de fatiga de un administrador que siempre busca evitar conflictos. «Maestra Elena, cálmese. El maltrato es una acusación muy grave». «Lo toqué. Es duro como una roca y está helado». La niña entró en pánico absoluto cuando lo descubrí. «¿No ve lo difícil que le cuesta caminar?». «Sí, noté que está un poco retraída», respondió el señor López con calma, con voz vacilante.
Pero usted conoce a la familia Mendoza. Son los patrocinadores más grandes de la nueva biblioteca de nuestra escuela. El señor Ricardo adora a su hija, todo el mundo lo sabe. Tal vez sea solo algún tipo de soporte ortopédico médico. Los niños tienden a exagerar. ¿Sabe? ¿Qué clase de cosa médica se esconde? ¿Qué clase de cosa médica aterroriza tanto a una niña?, exclamó la maestra Elena, incapaz de contener su frustración. Maestra Elena. El tono del señor López se endureció en señal de advertencia. Tomo nota de su preocupación, pero le exijo que no arme un escándalo ni llame a nadie sin pruebas concretas. Si se equivoca, la reputación de la escuela se arruinará y su carrera también. Regrese a su clase y observe un poco más. La impotencia subió amargamente a la garganta de la maestra Elena. Se dio la vuelta y salió de la oficina del director sin decir una palabra más. Se dio cuenta de que en esta lucha estaba sola. Corrió de vuelta al gimnasio con el corazón ardiendo. Justo cuando llegaba a la puerta del vestidor, un silencio sepulcral envolvió el espacio. El resto de las alumnas ya había salido al patio. Sus risas se escuchaban a lo lejos como si pertenecieran a otro mundo. En el vestidor vacío solo estaba Jimena. Ya no estaba sentada en el banco. Jimena estaba tirada boca abajo en el frío suelo de baldosas. Sus manos arañaban frenéticamente su pecho. Sus uñas raspaban la tela de la blusa produciendo un sonido desesperado. Su boca estaba abierta al máximo, intentando tomar bocanadas de aire, pero parecía que una mano invisible le apretaba la tráquea. El pecho plano de Jimena estaba completamente inmóvil. No se inflaba ni se desinflaba a pesar de que su diafragma se contraía violentamente. Su rostro había comenzado a tornarse morado. Sus ojos estaban en blanco mirando hacia el techo, hacia el vacío, con una súplica silenciosa. La maestra Elena se quedó helada por un instante antes de que su instinto protector se activara impulsándola a correr hacia la niña que luchaba por respirar. Gracias a la intervención oportuna de la maestra Elena, aflojando varias muescas del corsé en la enfermería y dándole oxígeno a Jimena, la niña recuperó el ritmo de la respiración. Sin embargo, por una insistente solicitud telefónica de la familia Jimena, no fue llevada al hospital, sino que fue recogida de inmediato por el chofer privado. La maestra Elena observó impotente cómo el elegante coche negro se llevaba a su alumna con el corazón lleno de inquietud, sin poder hacer nada más que esperar la próxima oportunidad. El coche se detuvo frente al portón de la mansión Mendoza al caer la tarde. La suntuosa residencia se alzaba aislada en la colina rodeada de afiladas rejas de hierro y setos de rosas espinosas podados meticulosamente hasta parecer sin vida. Jimena bajó del coche, sus piernas aún temblaban, pero su espalda ya estaba recta por la costumbre. La pesada puerta de roble se abrió dándola la bienvenida a un espacio vasto, con un fuerte olor a cera de velas y madera antigua. El comedor Mendoza estaba oscuro, solo iluminado por 2 candelabros de plata colocados en la larga y fría mesa de mármol. La luz amarillenta resaltaba los retratos de los ancestros colgados en la pared, haciendo que los ojos de los cuadros parecieran observar y juzgar cada movimiento de los vivos. El señor Ricardo estaba en el vestíbulo junto a una maleta de piel de cocodrilo ya empacada. Revisaba su pasaporte con una expresión de impaciencia. «¿Ya regresaste, Jimena?». Levantó la vista sonriendo apresuradamente. «Tengo que volar a Singapur ahora mismo para firmar el contrato de fusión. No creo que regrese hasta la próxima semana». Jimena se quedó clavada en el sitio. Sus ojos estaban fijos en su padre conteniendo una súplica desesperada. Quería correr a abrazar las piernas de su padre, decirle: «Papá, no te vayas, me duele mucho en casa». Pero la regla de no molestar a papá cuando está ocupado estaba tan arraigada en su subconsciente que la mantenía inmóvil. El señor Ricardo se acercó, le dio un beso rápido en el cabello. «Pórtate bien en casa. Obedece a tu abuela y a tu mamá. Cuando regrese te compraré la colección de muñecas más nueva». Dicho esto, se dio la vuelta y salió por la puerta. El sonido de sus zapatos de cuero golpeando el suelo de piedra se hizo más y más débil. La gran puerta se cerró detrás de él, dejando un eco seco en las 4 paredes de piedra. Justo en el momento en que se escuchó el cerrojo, la sonrisa artificial en el rostro de Elisa se apagó como si alguien hubiera soplado una vela. Se giró hacia la anciana ama de llaves que estaba en la esquina oscura. «Cierra bien la puerta principal»,
Hoy no recibimos visitas. La abuela de Jimena, la señora Mendoza, estaba sentada en la cabecera de la mesa. Era una mujer setentona y delgada, con un rostro marcado por arrugas profundas, pero con unos ojos tan fríos como cuchillas de afeitar. En sus manos, un objeto inseparable no era un rosario ni un abanico, sino una regla larga de madera de ébano negra y brillante. «Siéntate a comer», ordenó la abuela con voz ronca pero llena de autoridad. Jimena se deslizó torpemente en la silla demasiado grande. La abuela colocó la regla sobre la mesa de mármol. ¡Clic! El sonido seco hizo temblar los pequeños hombros de Jimena. La cena se sirvió en un silencio absoluto. Frente a Elisa y la abuela había platos de jugosos filetes de res wagyu perfectamente cocidos y de un rosado apetitoso. Frente a Jimena, en el plato de porcelana blanca, solo había 3 rodajas de zanahoria hervida, 2 ramilletes de brócoli y un diminuto trozo de pechuga de pollo hervida seco y pálido del tamaño de una caja de cerillos. «Come», dijo Elisa cortando su carne con destreza, «y recuerda la regla: la espalda no debe tocar el respaldo de la silla». Jimena tomó el tenedor temblando al ensartar un trozo de zanahoria. El corsé de postura, que había sido ajustado más firmemente como castigo después del incidente en la escuela, le oprimía el estómago. Cada vez que tragaba la comida parecía detenerse en su esófago, creando una dolorosa sensación de ahogo. Para tragar, Jimena se vio obligada a estirar un poco el cuello y arquear levemente la espalda. ¡Toc! La regla de ébano golpeó fuertemente la mesa justo al lado de la mano de Jimena. La niña se sobresaltó dejando caer el tenedor ruidosamente sobre el plato. «Endereza la espalda», gritó la abuela con ojos inyectados en sangre. «Piensas sentarte como un camarón. Incluso al tragar debes mantener el porte. Los Mendoza no comen con esa vulgaridad». «Yo lo siento, abuela», susurró Jimena. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. El dolor de estómago la atormentaba en oleadas. Jimena intentó recoger el tenedor para seguir comiendo el pollo, pero Elisa fue más rápida. Se levantó y le arrebató fríamente el plato a Jimena, cuando la niña apenas había comido menos de 1/3 de su diminuta porción. «Suficiente», declaró Elisa con voz seca. «Solo eso. Comer demasiado hinchará tu barriga y arruinará la forma del corsé. Hoy en la escuela aflojaste el cinturón, así que esta noche tendrás que compensarlo». «Pero mamá, tengo hambre», sollozó Jimena abrazándose el estómago. Inconscientemente sus pequeños dedos buscaron la hebilla del corsé debajo de su blusa, intentando aflojarlo un poco para respirar mejor. Esa acción no pasó desapercibida para la abuela. Se inclinó y golpeó el dorso de la mano de Jimena con la punta de la regla. «No te atrevas a tocarlo. ¿Quieres morir joven como tu madre?». Las palabras de la abuela fueron como una puñalada en el corazón de la niña. Jimena se paralizó, sus ojos se abrieron con horror. «Tu madre falleció porque era débil, se abandonó a sí misma», continuó la abuela, su voz siseando entre sus dientes. «No pudo soportar la presión de esta familia y por eso se enfermó y murió. Quieres ser como ella, quieres que tu padre se canse de ti y te eche a la calle como a un trapo. El dolor es el precio de la perfección, Jimena. Elige, sufrir para ser una reina o disfrutar para ser desechada como basura». Jimena rompió a llorar, sus sollozos ahogados en su garganta. Temía más ser abandonada que el dolor. Retiró las manos dejándolas caer, aceptando la tortura como su destino. El reloj marcó las 9 de la noche. La hora de dormir, o más bien la hora de la ejecución, había llegado. Elisa llevó a Jimena a su dormitorio. La habitación era grande, decorada en rosa pastel, pero fría como una sala de exposición. Una corpulenta y taciturna empleada doméstica estaba esperando. «Súbete a la cama», ordenó Elisa. Jimena obedeció y se acostó boca arriba. Las dos mujeres comenzaron su rutina habitual. Elisa sujetó firmemente los hombros de Jimena, mientras la empleada doméstica agarraba la correa de cuero lateral del dispositivo y tiraba con fuerza. Ras, ras. El chirrido de la fricción del cuero resonó espeluznantemente en el silencio. Jimena mordió la almohada para no gritar. Su pecho fue aplastado, sus costillas a punto de romperse bajo la presión brutal. Lo ajustaron una muesca más que durante el día, tal como Elisa había amenazado. «Bien»,
dijo Elisa satisfecha, aplaudiendo para quitarse el polvo aunque sus manos estaban limpias. A dormir. Recuerda que no puedes dormir de lado. La luz se apagó. La puerta de la habitación se cerró y se escuchó el clic-clac de la llave girando en la cerradura por fuera. En la oscuridad densa, Jimena yacía allí sola e inmóvil. Su cuerpo estaba inmovilizado en una postura rígida como una momia egipcia. No podía girarse, no podía encoger las piernas, ni siquiera podía respirar profundamente. Cada respiración era ahora una lucha. Inhalar, dolor. Exhalar, dolor. Su respiración forzada y sibilante resonaba en sus oídos como el gemido de un animal herido. Jimena miró fijamente al techo oscuro. El dolor en su pecho comenzó a extenderse bajando por su cintura hasta sus dedos adormeciendo y punzando. Quería cerrar los ojos y dormir para olvidar, pero el dolor la mantenía despierta sin piedad. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos, rodaron por sus sienes, se metieron en su cabello y empaparon la almohada. La fría luz de la luna se filtraba por las rendijas de la cortina, proyectando la sombra de Jimena en la pared. Pero esa sombra no parecía la de una niña dormida. El contorno áspero del corsé se proyectaba en la pared transformando su pequeña figura en un monstruo deforme con garras que apretaban su pecho, asfixiando lenta y gradualmente su vida en la noche infinita. Anoche fue una noche interminable, donde los sueños fueron sofocados antes de que pudieran tomar forma. Jimena Mendoza regresó a la escuela con el aspecto de un pequeño y frágil fantasma. Sus grandes ojos marrones normalmente brillantes ahora estaban hundidos rodeados de ojeras moradas que resaltaban en su piel pálida. Cuando se sentó en su silla, un leve gemido se escapó por entre sus dientes, su pequeña mano se colocó inconscientemente sobre su abdomen, donde el dolor de la noche anterior todavía latía como una resaca. La clase de arte comenzó cuando la luz de la mañana inundó la ventana tiñendo la habitación de dorado. La maestra Elena caminó entre las filas de escritorios colocando una hoja de papel blanco inmaculado y una caja de crayones de colores brillantes en cada mesa. Hoy tendremos un tema muy especial. Sonrió la maestra Elena, su voz suave como el tintineo de un carillón de viento. Quiero que cierren los ojos y piensen en las personas que más quieren. El tema de hoy es Mi familia feliz. La clase estalló en murmullos de entusiasmo. El crujido del papel, el tintineo de las cajas de crayones y el susurro de las conversaciones llenaron el espacio. Los niños de 6 años comenzaron a crear con entusiasmo sus propios mundos. En el escritorio de al lado, un niño dibujaba una casa con techo rojo brillante y un sol sonriente. Detrás, una niña coloreaba el vestido de princesa de su madre de un rosa vibrante. Solo Jimena estaba inmóvil. 15 minutos pasaron y la hoja de papel frente a ella seguía blanca fría. Jimena se sentaba con la espalda recta por costumbre, pero sus hombros temblaban. Su mano derecha sostenía firmemente un lápiz negro tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Llevó la goma de borrar del lápiz a su boca, mordiéndola inconscientemente, su mirada fija en el espacio vacío de la página. La lucha interna era clara en su joven rostro. Quería dibujar, pero no sabía qué dibujar cuando la definición de felicidad en su mente era un vacío distorsionado. Entonces, de repente, como si no pudiera contenerlo más, Jimena comenzó a dibujar. No eligió el amarillo del sol ni el azul de la esperanza. Solo usó el lápiz negro. El sonido de la punta del lápiz raspando el papel sonaba áspero, crujiente, revelando la represión de la persona que lo sostenía. La maestra Elena observó desde lejos, notando la anormalidad en los movimientos del hombro de su alumna. Se acercó suavemente por detrás de Jimena, tratando de no hacer ruido. Cuando miró la página, sintió que le robaban el aliento. No había una casa de techo rojo. No había sonrisas. Jimena estaba dibujando líneas paralelas densas negras. Eran barrotes. Estaba dibujando una jaula. Dentro de la jaula estrecha había una niña pequeña con manos y pies atados como una marioneta de madera. Lo más escalofriante era que la niña en el dibujo no tenía boca, una quietud absoluta, una resignación incapaz de hablar.
Fuera de la jaula, Ximena dibujó dos mujeres gigantes con proporciones corporales distorsionadas. Tenían sonrisas amplias hasta las orejas, revelando dientes afilados. En sus manos había llaves de gran tamaño dibujadas meticulosamente con detalles dentados. Eran Elisa y la abuela las guardianas de su infancia. Pero el detalle que le oprimió el corazón a la maestra Elena estaba en la esquina más lejana del dibujo. Un hombre en traje completamente de espaldas a la jaula y a la niña. En su mano no llevaba flores ni regalos, sino una bolsa grande de dinero completamente coloreada de negro. Se estaba alejando cada vez más lejos. La maestra Elena no pudo evitarlo y colocó suavemente su mano sobre el hombro de Ximena. Ximena. La niña se sobresaltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Por reflejo se apresuró a cubrir el dibujo con ambas manos. Sus ojos se abrieron con pánico al mirar a su maestra. Era la mirada de un niño sorprendido haciendo algo prohibido mezclada con el terror absoluto al castigo. Lo siento, dibujé mal. Tartamudeó Ximena, su voz temblaba a punto de llorar. La maestra Elena se agachó junto a la silla, quitando suavemente los dedos apretados de Ximena del papel. No miró los barrotes ni a las mujeres gigantes, sino solo al hombre en la esquina. ¿Quién es este hombre, Ximena? ¿Por qué está de espaldas? Ximena se mordió el labio mirando fijamente la punta de sus zapatos. Después de un largo rato respondió en un susurro, su voz pequeña como el zumbido de un mosquito pero con un peso de 1000 kilos. Es mi papá Ricardo. ¿A dónde va papá? Va a trabajar, maestra. ¿Y sabe papá que la niña en la jaula está triste? Ximena negó con la cabeza lentamente. Una lágrima silenciosa cayó empapando una esquina del dibujo, emborronando el color del lápiz negro. Papá no lo sabe. Está muy ocupado. Levantó la vista hacia su maestra, sus ojos claros contenían una verdad cruel. Papá me quiere, maestra. Me quiere mucho, pero tiene que ganar dinero. Dice que gana dinero para comprarme una jaula más bonita, más cara. Papá dice que una jaula cara me protegerá de que me lastimen. La maestra Elena se quedó helada. Las inocentes palabras de la niña fueron como agujas en su corazón. Ricardo Mendoza no era el que le pegaba a su hija con un látigo. No era el demonio. Solo era un padre ciego que usaba dinero para construir un suntuoso infierno para su hija creyendo que era el paraíso. Su indiferencia era el combustible, la muralla más sólida que protegía el crimen de su madrastra y su abuela, que se desarrollaba día a día. Ring, ring, ring. El timbre que anunciaba el recreo sonó estridente, interrumpiendo el pesado torrente de pensamientos. Ximena se sobresaltó y se apresuró a arrugar el dibujo. Tengo que tirarlo. Si mamá Elisa lo ve, me va a regañar muchísimo. Dice que no debo dibujar cosas sin sentido. No. La maestra Elena sostuvo rápidamente la muñeca de la niña. No lo tires, dámelo. Lo guardaré por ti. Prometo esconderlo en el lugar más seguro donde nadie lo encontrará. Ximena dudó un poco y luego soltó la mano permitiendo que la maestra tomara el trozo de papel arrugado. Se levantó, empujó la silla debajo del escritorio pulcramente por costumbre y se dirigió a la puerta del aula. La maestra Elena siguió con la mirada su pequeña espalda. La forma de caminar de Ximena hoy era extraña. Se tambaleaba, se inclinaba como un pequeño bote a la deriva en una gran tormenta. Anoche no durmió. La presión del corsé de postura y el miedo mental habían agotado las últimas fuerzas de la niña de 6 años. Ximena salió al patio soleado, pero a sus ojos todo parecía dar vueltas. Sus pies adormecidos ya no obedecían a su cerebro. Intentó dirigirse a la pared de ladrillo familiar para buscar apoyo, pero el suelo bajo sus pies se inclinaba. Y a lo lejos, el pum-pum de los pasos de un grupo de estudiantes jugando a la persecución se hizo cada vez más fuerte, corriendo hacia ella como un destino inevitable. El patio de la escuela Sor Juana, a la hora del almuerzo, era una sinfonía de sonido y luz. El sol del mediodía caía directamente sobre el cemento, reflejándose en los uniformes coloridos que se movían sin cesar. Las risas, los gritos, el sonido de los balones rebotando en el suelo, creaban una atmósfera vibrante y llena de vida. Pero Ximena Mendoza no pertenecía a ese mundo.
Estaba completamente separada como una isla solitaria en medio de un océano bullicioso. Su rostro estaba pálido sin una gota de sangre. El sudor frío la empapaba pegando sus mechones de cabello a las sienes. Sus ojos estaban vidriosos mirando todo a su alrededor borroso y distorsionado. Sentía su pecho pesado como si una roca de 1000 kilos estuviera presionando sus pulmones impidiendo la entrada de cada bocanada de aire. «Detente, no corras». El grito emocionado de un niño resonó justo detrás de Ximena. Un grupo de estudiantes de grados superiores absortos en su juego de persecución corrían a toda velocidad completamente ajenos a la niña de primer grado que se tambaleaba en su camino. El niño a la cabeza giró la cabeza para mirar a su amigo detrás corriendo a máxima velocidad. Y entonces... ¡crash! El niño chocó fuertemente contra el hombro izquierdo de Ximena, un impacto violento, inesperado y directo. Para un niño normal, el reflejo natural habría sido extender los brazos para mantener el equilibrio o rodar usando las manos para amortiguar el golpe. A lo sumo un raspón en las rodillas o las palmas, pero Ximena no era una niña normal. Su cuerpo estaba inmovilizado en el marco de plástico y metal desde el cuello hasta la cadera. No podía girar, no podía encogerse. Perdió por completo la capacidad de reflejo defensivo. Ximena cayó desplomada sobre el duro suelo de cemento como un tronco o una estatua derribada. No pudo poner las manos para protegerse. Su cabeza y todo su cuerpo golpearon violentamente el suelo. ¡Plac! Un sonido seco y espeluznante resonó superando las risas a su alrededor. Todo el patio se quedó en silencio al instante como si alguien hubiera apagado el sonido. Los niños cercanos gritaron de miedo. El niño que chocó con Ximena se quedó petrificado con el rostro sin color. Ximena yacía boca abajo en el suelo caliente. Estaba inmóvil. No había llanto. No había movimiento. Una quietud absoluta envolvió su pequeño cuerpo. La maestra Elena estaba de guardia en la esquina del patio. Su corazón se detuvo al presenciar la escena. Arrojó el silbato de su mano corriendo como un rayo hacia la multitud, apartando a los niños curiosos que la rodeaban. «¡Quítense! ¡Todos atrás!». Se arrodilló junto a Ximena. Su mano temblorosa tocó el hombro de su alumna dándole la vuelta. La escena ante ella le produjo un horror absoluto. El rostro de Ximena se había vuelto morado. Sus labios estaban pálidos entreabiertos desesperadamente. Estaba tratando de respirar. Estaba tratando de inhalar. Su boca estaba abierta, su cuello tenso, pero ni un poco de aire podía entrar en sus pulmones. Su pecho estaba completamente inmóvil. Estaba plano, rígido, sin inflarse ni desinflarse, a pesar de que su diafragma se contraía violentamente buscando vida. La maestra Elena acercó su oído a su pecho. No había sonido de aire circulando, solo un silencio aterrador. Se dio cuenta de inmediato el fuerte golpe contra el suelo duro había desalineado el corsé de postura, o tal vez la presión de éste había comprimido sus pulmones al límite, bloqueando instantáneamente la respiración de la niña. El tiempo corría. Ximena se estaba asfixiando justo delante de ella. En esta situación desesperada, la maestra Elena ya no pensaba en reglas en la reputación de la escuela o en las amenazas de la familia Mendoza. Solo sabía una cosa: tenía que rescatar a esta niña. «Aléjense», gritó de nuevo, su voz rota por el miedo pero llena de autoridad. Con manos temblorosas pero firmes, la maestra Elena agarró el cuello del uniforme de Ximena. Tiró con fuerza. La hilera de botones se soltó esparciéndose por el suelo. La tela de la blusa se rasgó. La cruda verdad quedó expuesta bajo el sol abrasador del mediodía, impactando los ojos de docenas de estudiantes y maestros que estaban reunidos. Un armazón de plástico duro de color carne burdo y horrible envolvía la parte superior del cuerpo de la niña de 6 años. Las varillas de metal a lo largo de los costados brillaban fríamente. Entrelazadas por todas partes estaban correas de cuero gruesas que se apretaban contra su piel. Debajo de esas correas, la piel delicada de Ximena se había vuelto morada.
Marcas rojas e hinchadas sangrantes se hundían profundamente en sus costillas, revelando la brutal tortura que había tenido lugar durante mucho tiempo. Dios mío. Una maestra cercana se tapó la boca desviando la mirada incapaz de mirar. Los estudiantes jadearon de horror, algunos comenzaron a gritar de miedo. La maestra Elena no tenía tiempo para el shock. Agarró el botiquín de primeros auxilios que la enfermera de la escuela acababa de traer tomando unas tijeras médicas afiladas. Clip. Clip cortó frenéticamente las correas de cuero. Cada corte era un golpe contra la opresión, contra el prejuicio, contra la crueldad de los adultos. La última correa a la altura del pecho se rompió. ¡Uf! El pecho de Jimena saltó como un resorte liberado. Inhaló una respiración profunda, larga y poderosa, creando un silbido agudo que rasgó el aire. El aire entró en sus pulmones trayendo la vida de vuelta. ¡Cough! 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 Jimena comenzó a toser violentamente, su cuerpo convulsionando con cada tos. Su rostro se ruborizó gradualmente, pero las lágrimas caían como lluvia. Desde el portón de la escuela, el sonido estridente y ensordecedor de las sirenas resonó. Uyú, uyú, uyú. 2 ambulancias y una patrulla de policía entraron al patio, sus luces girando frenéticamente. La maestra Elena las había llamado discretamente tan pronto como tuvo en sus manos el dibujo de la jaula, pero nunca esperó que todo sucediera tan rápido y cruelmente. La maestra Elena abrazó fuertemente a Jimena, sintiendo el pequeño cuerpo temblar incontrolablemente en sus brazos. Acarició el cabello empapado de sudor, susurrándole palabras de consuelo. Jimena abrió sus ojos borrosos por las lágrimas mirando a su maestra. Su pequeña y débil mano agarró el dobladillo de la blusa de la maestra Elena, tirando suavemente. Murmuró con sus labios morados, susurrando palabras que rompieron el corazón de la maestra. No le diga a papá. Si sabe que rompí el corsé, se pondrá muy triste. Luego su mano cayó inerte. Jimena se desmayó en los brazos de su maestra, en medio del ruido ensordecedor de las sirenas y el caos de una feroz batalla legal que estaba a punto de comenzar. La puerta de la ambulancia se cerró de golpe, llevándose la pequeña figura de Jimena, que se desvanecía en el estridente sonido de las sirenas. La maestra Elena se quedó paralizada en medio del patio tumultuoso, sus manos, todavía manchadas de sangre seca del pecho de su alumna, sus ojos fijos en la marca de los neumáticos grabada en el cemento. En la sala de espera del hospital infantil de la ciudad, el aire era denso con olor a alcohol desinfectante y ansiedad. La doctora Elena Castro, una mujer de cabello gris recogido y ojos firmes, se paró frente a la puerta de la sala de urgencias como un muro impenetrable. Acababa de salir de la cirugía, sus guantes aún puestos, su mirada aguda, recorriendo a la multitud que murmuraba. La puerta del ascensor se abrió. Ricardo Mendoza salió como un torbellino. Su elegante traje italiano estaba ahora arrugado, su corbata torcida, su rostro enrojecido por la rabia y el pánico. Apartó a las enfermeras que intentaban detenerlo caminando a zancadas hacia el área de cuidados intensivos. ¿Dónde está mi hija? El director López dijo que se cayó en la escuela. ¿Qué clase de incompetencia es esta para que un niño se caiga al punto de ser hospitalizado? Voy a demandar a esa escuela, gritó Ricardo, su voz resonando en el pasillo, mostrando claramente la autoridad de alguien acostumbrado a usar el dinero para resolver problemas. La doctora Castro no dijo una palabra. Simplemente se hizo a un lado levantando la mano para encender la placa de luz de rayos X colgada en la pared justo enfrente de Ricardo. Cálmese y mire, señor Mendoza. Ricardo se detuvo en seco. Su agresividad se desvaneció cuando sus ojos se posaron en la película en blanco y negro. Sobre el fondo oscuro de la película, la pequeña caja torácica de Jimena era claramente visible. Pero no se parecía al esqueleto de una niña normal. Las costillas 6 y 7 del lado izquierdo mostraban claras grietas como fisuras en un vidrio roto. La columna vertebral, el eje de la vida, en lugar de curvarse en una suave forma de S natural, estaba forzada brutalmente a hacer rectas, sus vértebras comprimidas hasta la atrofia. La capacidad pulmonar estaba peligrosamente reducida, dejando solo un pequeño espacio para respirar. ¿Ve usted esto?
La voz de la doctora Castro era helada, cortante como un bisturí. Esto no es una lesión por caída, esto es trauma por compresión prolongada. Luego arrojó un objeto sobre la mesa de metal de al lado. Clang. El sonido metálico y chirriante hizo que Ricardo se sobresaltara. Tirado sobre la mesa estaba el corsé de postura, deforme, cubierto de sangre seca y restos de tela rasgada. Las gruesas correas de cuero duras como piedras aún conservaban la forma curvada alrededor del pecho de la víctima. He ejercido durante 20 años, señor Mendoza. He visto accidentes automovilísticos, caídas desde alturas, maltrato. Pero nunca había visto esto en una niña de 6 años. La doctora Castro señaló directamente al tembloroso magnate. Esto no es un dispositivo médico, es un instrumento de tortura medieval. Fue diseñado para destrozar huesos humanos, no para curar. Ricardo se acercó, su mano temblorosa tocó el armazón. La fría superficie de plástico transmitió un frío penetrante a sus dedos. Reconoció esas correas de cuero. Las había visto en las fotos que Elisa le había enviado, descritas como dispositivos de soporte de postura de alta gama, que él había firmado cheques por miles de dólares cada mes sin la menor sospecha. Ping. La puerta del ascensor se abrió de nuevo. Un fuerte olor a perfume irrumpió superando el olor a desinfectante. Elisa salió cubriéndose la nariz con un gesto de asco, seguida por la abuela Mendoza, con su collar de perlas brillantes. «¡Ay Dios, este hospital está tan sucio!», refunfuñó Elisa, sacudiéndose las mangas como si temiera que los gérmenes se adhirieran. Al ver a Ricardo inmóvil junto a la mesa de instrumentos, la abuela Mendoza golpeó fuertemente su bastón en el suelo. Su voz resonó. «Ricardo, ¿por qué estás tan pasmado? Llama a tu abogado de inmediato. Esa escuela de porquería se atrevió a dejar caer a mi nieta. Ya lo dije, la niña Jimena es demasiado débil. Con una simple caída tiene que ir al hospital. Todo es culpa suya por ser perezosa, por no disciplinar su cuerpo lo suficiente para ser fuerte. No tiene ni un poco del porte distinguido de los Mendoza». Las palabras «porte distinguido» resonaron en el pasillo del hospital como una chispa arrojada a un barril de pólvora. Ricardo se giró lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con venas rojas de remordimiento y furia. Miró a la madre que siempre había respetado, miró a la esposa en la que había confiado para el cuidado de su hija. Por primera vez no las vio como damas elegantes, sino como demonios disfrazados de personas. «¿Distinguido?», repitió Ricardo, su voz gruñendo en su garganta como un animal herido. «¿A esto le llamas distinguido, madre?». Levantó el corsé ensangrentado, sosteniéndolo directamente frente a la abuela. «Mire, mire lo que le hizo a su propia nieta, mire lo que mi dinero ha comprado». La abuela Mendoza retrocedió pálida, pero aún tratando de defenderse. «Es por su propio bien, tú no entiendes nada de tradiciones». «¡Cállense!». El rugido de Ricardo dejó todo el pasillo en silencio. Las enfermeras dejaron de trabajar, los pacientes asomaron la cabeza por las puertas. «Largo, váyanse todos. Usted no es mi madre y usted no es mi esposa. Son unas asesinas. Quítense de mi vista antes de que yo mismo las acabe». Corrió hacia ellas, empujando fuertemente a Elisa y a la abuela hacia la salida. La ferocidad del hombre normalmente tranquilo asustó a las dos mujeres, que gritaron y maldijeron ruidosamente. El equipo de seguridad del hospital tuvo que intervenir de inmediato, arrastrando a las dos mujeres vestidas elegantemente, pero que se comportaban vulgarmente fuera del área de urgencias. El pasillo volvió a un silencio aterrador. Solo se escuchaba la respiración agitada de Ricardo y el bip, bip constante de las máquinas que venían de la sala de cuidados intensivos. La doctora Castro suspiró, su mirada se suavizó un poco. Empujó suavemente la puerta de la habitación. «Pase. Su hija lo necesita». Ricardo arrastró sus pesados pies hacia la habitación. Bajo la tenue luz azul del equipo médico, Jimena yacía pequeña entre un montón de cables y tubos. El tubo de oxígeno cubría la mitad de su pequeño rostro. Su pecho, liberado de la jaula de metal, estaba envuelto en vendas blancas, subiendo y bajando débilmente con cada respiración difícil. Ricardo se arrodilló junto a la cama.
Sus manos grandes, acostumbradas solo a firmar contratos de millones de dólares, ahora temblaban al extenderse intentando tocar la mejilla de su hija. Quería acariciar ese rostro, quería pedir perdón. Pero justo cuando la punta de su dedo rozó la piel pálida, el cuerpo de Jimena, aunque en coma profundo, se encogió repentinamente. Un reflejo de miedo que se había grabado profundamente en su médula espinal. Sus delicadas cejas se fruncieron en una pesadilla de dolor. Sus labios secos se movieron sin emitir sonido, pero Ricardo pudo leer claramente cada palabra. Perdón. El corazón de Ricardo se hizo añicos. Incluso en sueños, su hija seguía pidiendo perdón por no ser lo suficientemente perfecta, por haberlo decepcionado. Se desplomó en el borde de la cama sollozando con una angustia que rompió el silencio de la habitación blanca. Mientras Ricardo vigilaba la cama de su hija, otra tormenta se desataba en la mansión Mendoza en la colina. La policía judicial, con una orden de registro de emergencia firmada esa misma noche, había acordonado toda la propiedad. La maestra Elena acompañó al equipo de registro como tutora temporal designada y testigo clave. La vasta mansión, considerada un símbolo de riqueza, ahora exudaba una frialdad escalofriante como una hermosa tumba. Ya no había ruido de sirvientes ni el sonido forzado del piano, solo el pum-pum de los pasos de la policía y el brillo de las linternas recorriendo cada rincón. Ricardo fue convocado a casa para presenciar el registro. Se quedó como un alma en pena en la sala de estar viendo a extraños revisar su hogar. «Abran la cerradura», ordenó el oficial a cargo frente al gran armario en el dormitorio de Jimena, el que Elisa llamaba el rincón de la princesa. El sonido de la palanca abriendo la puerta resonó fuertemente. La puerta del armario se abrió. Y Ricardo se quedó paralizado. Dentro no había vestidos de princesa ni peluches suaves. Era una pequeña sala de tortura ingeniosamente camuflada. Colgados en las perchas, había docenas de corsés de diferentes tamaños, desde pequeños hasta grandes, marcando el doloroso proceso de crecimiento de Jimena. Reglas de ébano desgastadas por los golpes, zapatos ortopédicos con suelas de metal pesadas, las suelas gastadas de un lado evidenciando el cojeo de la dueña. En el escritorio de Elisa, la policía encontró un cuaderno de cuero negro. El oficial hojeó las páginas, leyendo en voz alta líneas escritas con pulcritud, pero con un contenido cruel. 2.8 Reducir la porción de la cena en un 50% porque la cintura aumentó 0.5 cm. 28 Apretar el corsé 2 y mientras más. La niña lloró castigada al estar de pie 2 horas mirando la pared. 5.9 Aplicar anestesia tópica en la piel para que no se queje de dolor al apretar el corsé, recomendado por el doctor Santiago. Ricardo agarró el cuaderno, su mano temblaba incontrolablemente. Abrió la última página donde entre las hojas había fajos de recibos de transferencia bancaria. Nombre del beneficiario: Alejandro Santiago. Cantidad: cientos de miles de dólares. Un oficial de policía informó: «Señor Mendoza, hemos verificado la identidad de Alejandro Santiago. No es médico. Es un mecánico con 2 antecedentes penales por fraude y venta de equipos médicos falsos. Actualmente dirige un taller clandestino que fabrica dispositivos de belleza extremos». Ricardo dejó caer el cuaderno al suelo. El suave flop fue suficiente para destrozar su alma. Había usado su dinero, mucho dinero, para contratar a un estafador para torturar a su hija. Había creído en el porte distinguido que su madre le había pintado solo para convertir a su hija en el conejillo de indias de ilusiones dementes. El remordimiento estalló en furia. Ricardo corrió al armario recogiendo todos los corsés, todos los zapatos de metal. Los arrojó a la bolsa de pruebas de la policía con un asco absoluto, como si quisiera borrar su existencia del mundo. 2 días después, en el hospital, Jimena había despertado. Estaba recostada en la almohada, su rostro aún pálido, pero sus ojos mostraban menos pánico. La maestra Elena estaba sentada a su lado pelando trozos de manzana, contándole chistes. La puerta de la habitación se abrió ligeramente. Ricardo entró. Parecía haber envejecido 10 años en solo 2 días, barbudo con ojos hundidos y su ropa arrugada.
Ya no tenía la apariencia de un magnate arrogante, sino solo la de un padre culpable que buscaba perdón. Al ver a su padre, el primer reflejo de Jimena fue intentar sentarse derecha. Se enderezó, pero el movimiento fue menos rígido que el del soldadito de plomo de antes. Sin embargo, sus ojos todavía reflejaban cautela. «Hola, papá», susurró Jimena. Ricardo se acercó extendiendo una caja de regalo envuelta en papel rojo con torpeza. «Hija, te traje un regalo». Jimena abrió tímidamente la caja. Dentro del forro de seda roja había una exquisita muñeca de porcelana vestida con un intrincado vestido de encaje blanco, su rostro pintado a la perfección. Era hermosa pero inexpresiva y fría. En lugar de gritar de alegría, Jimena retrocedió un paso. Su respiración se aceleró. La muñeca se parecía exactamente a ella hace un mes, hermosa cara y encarcelada en una cáscara de perfección. La obsesión por las reglas, por tener que quedarse quieta para no arruinar el vestido, la invadió oprimiendo el pecho que acababa de sanar. «Yo no me atrevo a jugar con ella, papá», susurró Jimena escondiendo las manos detrás de la espalda. «Temo romperla». Ricardo se quedó estupefacto, la sonrisa en su rostro se desvaneció. Se dio cuenta de que acababa de cometer otro error. Todavía estaba usando la mentalidad del viejo para amar a esta nueva niña. La maestra Elena se acercó suavemente. Cerró la caja de la muñeca y la puso a un lado. Luego sacó de su bolso una caja de Lego de colores brillantes, derramándolo sobre la alfombra. «Señor Mendoza», dijo en voz baja lo suficiente para que Ricardo escuchara, «no compre algo para admirar. Juegue con algo que ambos puedan equivocarse, romper y arreglar. Los niños necesitan permiso para cometer errores». Ricardo miró el montón caótico de piezas de plástico en el suelo, luego a su hija acurrucada. Respiró profundamente, decidiendo hacer algo que nunca en su vida había considerado. Se quitó los zapatos de cuero, aflojó su cinturón y se sentó en el suelo de alfombra. Jimena se le dio unas palmaditas en el espacio vacío a su lado. «Ven aquí. Construimos un castillo tú y yo, un castillo sin barrotes». Jimena dudó un poco, y luego se sentó cautelosamente. La distancia entre padre e hija era inicialmente de 1 metro, y se fue acortando a medida que las piezas de Lego comenzaban a conectarse. El espacio estaba en silencio, solo el clac-clac del plástico chocando. Ricardo torpemente ensamblaba cada bloque cuadrado. Miró a su hija en secreto. Jimena estaba concentrada seleccionando las piezas azules, sus cejas ligeramente fruncidas por la concentración, su rostro tan serio como el de él al revisar un contrato. «¿Se puede poner esto aquí, papá?», preguntó Jimena sosteniendo una pieza amarilla. «Claro que sí, puedes ponerla donde quieras», respondió Ricardo, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Era la primera vez que su hija le preguntaba su opinión sobre un juego, en lugar de preguntar si había sido lo suficientemente buena. Juntos construyeron una torre alta. Ricardo dejó que Jimena pusiera los últimos ladrillos en la cima, pero la mano de Jimena todavía estaba débil por las secuelas de la compresión nerviosa. Cuando extendió la mano, su muñeca tembló un poco. ¡Zas! La torre de Lego se derrumbó esparciéndose por todo el suelo. Las piezas se rompieron en pedazos. El silencio fue absoluto. El rostro de Jimena se quedó sin color. Se encogió por reflejo, cubriéndose la cabeza con ambas manos, cerrando los ojos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, esperando un grito, un golpe de regla en la mesa o un regaño por su torpeza. lo siento», gritó en pánico. Pero no hubo regaño. Unos brazos grandes y cálidos la rodearon inesperadamente. Ricardo se inclinó y abrazó fuertemente a su pequeña hija temblorosa. La estrechó con fuerza, hundiendo su rostro en su suave cabello. «No pasa nada, mi amor. No pasa nada», susurró Ricardo, su voz quebrándose. «Si se cae, lo construimos de nuevo. Si se rompe, lo volvemos a armar. Ya estoy aquí. Nadie te va a castigar. No pasa nada si te equivocas». Jimena abrió los ojos asombrada. Sintió el ritmo cardíaco acelerado de su padre a través de la tela de su camiseta polo. No había ira, solo protección. Levantó sus ojos llorosos para mirar a su padre. En la mirada de ese hombre poderoso ahora solo había perdón y un remordimiento tardío. «Podemos
Podemos construirlo de nuevo, papá. Claro que sí. Podemos construirlo 100 veces si quieres. Jimena sorbió por la nariz y luego cautelosamente recogió una pieza roja dándosela a su padre. Ricardo sonrió tomándola como si fuera una segunda oportunidad. Padre e hija comenzaron de nuevo, y esta vez, entre el clac-clac de las piezas de plástico se escuchó un sonido claro. La risa de Jimena. Era suave, pero lo suficientemente potente para romper el muro de hielo que había existido durante 6 años en la familia Mendoza. El tiempo de visita terminó rápidamente. Ricardo se puso de pie, se sacudió el polvo del pantalón mirando a su hija con pesar. «Volveré la próxima semana, ¿de acuerdo?», dijo acariciando la cabeza de Jimena. Cuando salió por el portón a punto de subir al coche, una voz lo llamó por detrás. «Papá». Ricardo se dio la vuelta. Jimena había corrido hasta el porche de la casa. Estaba allí jadeando con las mejillas sonrojadas. «Papá, la próxima vez que vengas». Jimena dudó torciendo las manos. «¿Puedo correr hasta el portón a recibirte mis piernas? El doctor dice que pronto podré correr rápido». Ricardo se quedó paralizado. Su garganta se anudó. Asintió repetidamente tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. «Claro que sí, mi amor. Esperaré. Siempre te esperaré para que corras hacia mí». 6 meses después. El estadio de la escuela primaria Sor Juana Inés estaba lleno de banderas y música vibrante. El día anual de deportes siempre era el evento más esperado donde los niños liberaban energía y los padres tenían la oportunidad de presumir los logros de sus hijos. Las gradas estaban abarrotadas. Padres y madres vestidos elegantemente con cámaras de video de última generación gritaban sin cesar presionando a sus hijos para ganar la medalla de oro. En una esquina discreta de las gradas, Ricardo Mendoza estaba sentado. Ya no había mansión en la colina, ni viajes de negocios interminables. Vendió la antigua residencia mudándose a una casa pequeña y acogedora cerca de la escuela para poder llevar y recoger a Jimena. La madrastra y la abuela habían recibido la sentencia legal adecuada, desapareciendo para siempre de la vida de padre e hija. Hoy, Ricardo vestía jeans descoloridos y tenis. Estaba mezclado entre la multitud, pero su mirada estaba fija en un único punto, la línea de salida de la carrera de 100 metros. Jimena estaba allí. Llevaba un uniforme deportivo azul holgado, su cabello recogido en una coleta alta que se balanceaba con cada movimiento. Su rostro se había recuperado, sus mejillas regordetas llenas de vida. No había rastro de palidez, solo una tenue cicatriz cerca del cuello de su camiseta, un recuerdo de los días oscuros que habían pasado. «Atletas a sus marcas», resonó la voz del altavoz. Jimena se agachó. Su postura no era tan profesional como la de los niños entrenados. Su pierna izquierda todavía estaba un poco débil, una secuela de la compresión de la columna vertebral que hacía que su postura fuera ligeramente torcida. «¿Listos?» ¡Pum! El disparo de salida resonó. Los otros niños salieron disparados como flechas, daban zancadas largas y poderosas compitiendo por cada centímetro en la pista. Jimena salió con un pequeño retraso, se esforzó por impulsar su cuerpo hacia adelante. Su forma de correr todavía era un poco forzada, su pierna izquierda cojeaba ligeramente al tocar el suelo. Rápidamente se quedó atrás, lejos del grupo de cabeza por varios metros. En las gradas, los gritos se intensificaron. «Corre más rápido, Juanito. Adelante. Ánimo, Sarita. No te dejes ganar». La decepción era evidente en los rostros de los padres al ver a sus hijos rezagados. Lo veían como una batalla de honor, no como un juego. Pero Ricardo era diferente. Se levantó de un salto sin importarle las miradas críticas de los que lo rodeaban. Hizo una bocina con sus manos, respiró profundamente y gritó tan fuerte como pudo su voz, superando el sonido de las cornetas de ánimo. «Corre, hija, vuela, Jimena, lo estás haciendo muy bien». Al escuchar la voz de su padre, Jimena no miró las espaldas de los que la adelantaban. Levantó la cabeza mirando directamente hacia la meta. No para ver la línea blanca, sino para ver al hombre que estaba allí con los brazos abiertos esperándola. Una sonrisa radiante floreció en el rostro de Jimena. No era la sonrisa artificial practicada frente al espejo, era la sonrisa de la libertad absoluta.
El viento sopló en su cara despeinando sus mechones. Ya no sentía dolor, solo sentía ligereza, paso a paso. Disfrutó la sensación de sus músculos estirándose funcionando según su propia voluntad y no según el marco de nadie. Los otros niños ya habían cruzado la meta. Jadeaban algunos, lloraban por perder otros, saltaban de alegría por la victoria. Jimena fue la última en cruzar la meta, pero no se detuvo. Corrió directamente a través de la línea blanca sin reducir la velocidad corriendo hacia el césped, donde su padre estaba arrodillado esperándola. ¡Papá! Se lanzó a los brazos abiertos de Ricardo. La fuerza del impacto hizo que padre e hija cayeran al césped. El sudor de la niña se mezcló con las lágrimas del padre. Ricardo abrazó fuertemente a su hija besando su cabello empapado. «Crucé la meta, lo logré», dijo Jimena jadeando con los ojos brillantes. «Eres muy buena, eres mi campeona», sollozó Ricardo. La maestra Elena estaba de pie junto a la pista, levantando silenciosamente su cámara. Clic. Capturó el momento. No había medalla de oro ni podio de gloria, solo padre e hija abrazándose y riendo bajo el sol dorado brillante. Ricardo levantó a su hija sobre sus hombros. Se giró para mirar a la maestra Elena, sus ojos llenos de una profunda gratitud. «Gracias», murmuró. «Gracias por salvar a mi hija y por salvarme a mí también». Después de la ceremonia de premiación, Jimena recibió una medalla de esfuerzo de plástico. La colgó en su cuello con el mismo aprecio que si fuera oro macizo. Se sentó en el pasto verde en el borde del estadio, lejos del bullicio de la multitud. Lentamente Jimena se agachó y desató sus cordones. Se quitó los tenis manchados de tierra y luego los calcetines blancos. Colocó los 10 dedos de sus pies descalzos sobre la hierba fresca. Jimena cerró los ojos oliendo el dulce aroma del pasto y la tierra húmeda. Movió los dedos de los pies, sintiendo las suaves brisnas de hierba hacerle cosquillas en la planta de los pies, sintiendo la libertad que se extendía desde sus talones hasta la punta de su cabeza. El sol brillante caía proyectando su sombra en el suelo. Por primera vez en su vida, esa sombra no era la imagen distorsionada de un monstruo encadenado. Esa sombra se estiraba sus brazos abiertos como alas de águila, a punto de volar hacia el vasto cielo azul. Jimena se recostó tumbándose en el pasto mirando el cielo azul sin una sola nube. Ella era Jimena Mendoza. No era perfecta, corría despacio, tenía cicatrices, pero era una niña y era feliz. Y con eso concluimos la historia para la hora de dormir de hoy. Esperamos que esta narración profundamente conmovedora sobre Vivian y su viaje hacia la liberación haya resonado en su corazón. Es una de esas historias emocionantes que nos recuerda que la verdadera fuerza no se encuentra en la perfección rígida, sino en la libertad de ser vulnerables y de sanar. Observar a Vivian aprender a correr no por una medalla, sino por la alegría del movimiento, y ver a Harrison encontrar la verdadera paternidad después de un periodo de ceguera emocional, nos ofrece a todos un mensaje poderoso. ¿Qué parte del camino de Vivian hacia la libertad le conmovió más? La historia de Millonario y su redención tocó alguna fibra sensible. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros a través de este relato difícil, pero en última instancia esperanzador. Que el coraje de Vivian nos enseñe a todos que nunca es tarde para liberarse de las jaulas invisibles de las expectativas y la autoprisión, y para elegir el amor y la autenticidad por encima de las apariencias. Buenas noches y que sus sueños estén llenos de libertad y gracia.